Dos hermanos enfrentados, un trono en disputa, 7 puertas para atacar y 7 puertas para defender, dos hermanas en duelo. Estos son los elementos de la trama de los 7 contra Tebas de Esquilo. El concepto de tomos es envidia de los dioses e implica que el éxito excesivo puede incurrir en un riesgo sobrenatural, peor aún si uno se vanagloria. Hacia finales de la Edad Arcaica y principios de la Edad Antigua, este tomos se convirtió en una amenaza, en causa de angustia religiosa. Al incluir un eslabón moral, pasó a convertirse en némesis, es decir, castigo. Castigo, ¿por qué? Castigo por el coros, que significa el exceso en la autocomplacencia que a su vez trae la iblis, es decir, la arrogancia. La versión de Zeus que vemos aparecer en la obra de Esquilo tiene que ver con ese instrumento de la justicia, con un agente de la justicia más parecido, podríamos tomar como ejemplo al Zeus que aparece en la Odisea, en la obra de Homero. Solamente que en Esquilo lo encontramos en un estadio superior de su educación moral, podríamos decir, como señala Dodds. Entre los griegos fue surgiendo, para sostener esta visión de unos dioses que actuaban guiados por un espíritu de justicia, surgieron dos creencias, un par de creencias, la primera de las cuales indica que el castigo para el pecador podría llegar a darse en su propia descendencia. La otra modalidad para explicar por qué a veces los dioses actuaban tan lentamente en un mundo de maldad, básicamente, es que el castigo podía llegar al hombre que actuó incorrectamente, pero en la otra vida, en el otro mundo. La primera de las creencias, es decir, el castigo en la descendencia, es a la cual adscribe, podríamos decir, nuestro autor Esquilo en su obra, y eso lo vemos perfectamente ejemplificado en el destino que corren no solamente Eteocles y Polinices, sino el padre de ellos, Edipo, a su vez hijo de Layo, es decir, una cadena que termina con esa maldición familiar, los dos hijos quienes se reparten herencia con la espada en la mano. Bien, el concepto de ate que vemos aparecer en la obra de Esquilo tiene que ver con precisamente el que fue elaborado por Hesíodo, es decir, es una versión moral o moralizante, un castigo que envían los dioses. Es una ruina sobrenaturalmente determinada, es básicamente un nexo dinámico y misterioso entre el crimen y el castigo. Es enviado por Zeus y lo que buscaba con este tipo de ideas morales, de conceptos, de nociones, la noción de arte, por ejemplo, es elevar la discusión moral e intelectual entre sus compatriotas. Es lo que buscaba Esquilo. ¿Para qué? Para sacarlos, para sacar a sus compatriotas del mundo de demonios malignos en el que él se había criado, elevando la discusión y acercándolos a ese mundo de una justicia, de un mundo moral, valga la redundancia, de un nuevo mundo, guiado por un espíritu de justicia que es la visión que él tenía, y hacia así quería llevar a sus compatriotas. La familia era el ámbito de la ley. La cabeza de una casa era su rey. La autoridad del padre para con los hijos era ilimitada en el marco de una organización totalmente patriarcal.
De ahí el horror que sentían los griegos para con los crímenes que se cometían en contra de los padres y los castigos a los que se exponía quien infringiera una de estas normas y se convirtiera en un delincuente, por ejemplo, en el caso de Edipo para con su padre Layo y de Eteocles y Polinices para con Edipo. A lo largo de los 7 contra Tebas de Esquilo podemos encontrar la aparición de estos conceptos de los cuales venimos hablando, mencionados por el autor Eric Dodds. Entre ellos, el tomos. Ese concepto podemos verlo, por ejemplo, en la línea 440, siguiendo la versión de la editorial Gredos, cuando Polinices exclama en relación a uno de los atacantes de una de las puertas, Capaneo. Capaneo amenaza dispuesto a actuar, desprecia a los dioses y mueve los labios con vana alegría a pesar de ser un mortal. Hacia el cielo lanza palabras altivas, engreídas, contra el propio Zeus. Más adelante, en la línea 550, también tenemos a Eteocles exclamando: ojalá les concedan los dioses por sus arrogantes e impías palabras lo que proyectan para nosotros. Entonces ellos, gente mortífera, perecerían de una forma absolutamente miserable. Acá vemos la concatenación de los conceptos de tomos, de némesis, de coros y de ibris también. En cuanto a Zeus como un agente o instrumento de justicia, podemos tomar el verso 7 al 8, en el cual Eteocles, refiriéndose a los atacantes, exclama también: ojalá Zeus, protector, sea lo que dice su nombre para la ciudad de los cadmeos. Aquí vemos cómo se toma Zeus como un instrumento de justicia. El coro, en las líneas 109 y 110, dirá: dioses protectores de la ciudad, venid, venid todos, ved este batallón de doncellas que vienen en súplica de que las libréis de la esclavitud. Más adelante, en la línea 175, también el coro dirá: hay dioses amados y liberadores, proteged la ciudad. Otro ejemplo claro es cuando en las líneas 214-215 exclaman: fue entonces cuando, llevada del miedo, elevé plegarias a los felices. Los felices son los dioses y recordemos que el coro estaba integrado por mujeres, en el caso de esta obra, que estaban atemorizadas por el ataque. Eteocles también, hacia las líneas 275-278, y en relación a esta visión de Zeus como agente de justicia, dirá: hago votos de rociar con sangre de ovejas los hogares de las deidades y de hacer en honor de los dioses sacrificios de toros y erigir un trofeo con las vestiduras de los enemigos y dedicar a los santuarios el botín conquistado en la lucha y cubrir el acceso a los templos con los vestidos del enemigo. Claramente se refiere a los sacrificios que hará a las hecatombes en honor a los dioses y le concede la victoria. El coro, en la línea 825, dirá: ¿debo alegrarme y alzar mis gritos de gratitud al Salvador de la ciudad que alejó de nosotros el daño? Acá los dioses aparecen como proveedores, como guiados de un espíritu de justicia. En cuanto al castigo a los pecadores, una de estas creencias de que los mismos podían ser castigados en su propia descendencia, hacia las líneas 800 y 804 vemos al mensajero, refiriéndose a la séptima puerta, que es la que defendería a Eteocles del propio Polinices, dice: pero la séptima puerta la eligió para sí el que recibe los sacrificios el día séptimo, el venerable señor Apolo, llevando a sus últimas consecuencias en perjuicio de la estirpe de Edipo los antiguos desatinos de Layo. No olvidemos que Layo había desobedecido a Apolo teniendo un hijo que es Edipo, y de ahí las consecuencias en la progenie de ambos. En cuanto a Ate, el concepto de Ate, bueno, podemos tomar palabras del coro en los versos 314-315, cuando dicen: oh dioses protectores de nuestra ciudad, ojalá inspiréis en los que están fuera de las torres la ofuscación destructora de hombres y arrojen al suelo con ella sus armas. Esta ofuscación es Ate. Lo mismo en la línea 1003, estaban posesos por la deidad que ciega la mente, dirá Ismene, una de las hermanas de los reyes en disputa. Obviamente cuando habla de cegar la mente, habla de Ate, lo mismo que el coro hacia la línea 975, cuando habla de la Moira, es decir, el destino, causante de penas que abrumadores concedes
y augusta sombra de Edipo, Erinia negra, sí, eres un ser muy poderoso, es decir, se remonta a Edipo. Con respecto al concepto de familia, el mensajero cita a uno de los atacantes de una de las puertas, Anfiarao el adivino, que peleando del lado de Polinices se da cuenta de lo mal que está lo que su general estaba haciendo. ¿Por qué? Porque dice, vaya gesta grata a los dioses, con un tono de ironía, ¿no? Hermosa de escucharla y de narrarla a la posteridad. Destruir la ciudad de tus padres y a los dioses de tu propia raza, atacarlos con tropas extrañas. Atacaban de parte de los argivos. ¿Puede haber jamás algo que justifique cegar la fuente materna cuando la tierra patria llega a ser conquistada por la lanza merced a tus intrigas? ¿Cómo podrá nunca ser tu aliada? Eteocles, por su parte, en la línea 653, 655, oh locura venida de los dioses y odio poderoso de las deidades, oh raza de Edipo mía, totalmente digna de lágrimas, ay de mí, ahora llegan a su cumplimiento las maldiciones de nuestro padre. También Eteocles dirá más adelante, vaya adelante a merced del viento y consiga la suerte, la ola del Cósito, toda la raza de Layo odiada por Febo. También se retoma, además del tema familiar, la cuestión de Ate, de parte del coro, cuando en la línea 725 dice, de cumplimiento a las airadas maldiciones que profirió Edipo, arrastrado por el arrebato que anuló su mente. Ate. En la 740 dirá, oh nuevos infortunios de esta familia, mezclados ya a las antiguas desgracias, y para terminar citamos una frase en la cual se alude a la maldición que arrojó Edipo sobre sus hijos cuando estos le dieron una parte que no correspondía por tradición en la cena, resentido con sus hijos por aquella comida de antaño. Esto dirá el coro en alusión a la maldición familiar y a cómo este castigo terminó con la raza de Layo, precisamente. Este argumento se presenta como un drama sencillo y sin intriga, pero hay que destacar que el coro mantiene un sitio preponderante y sus emociones son renovadas permanentemente por las intervenciones de los mensajeros que mantienen vivo el interés del espectador. Se expresan de una manera viva, variada, que atrapan la atención en todo momento. Y además hay que decir que las partes épicas son de una gran belleza, a lo que hay que sumar la caracterización de los 7 jefes argivos que van al ataque, descritos con gran violencia, con sus amenazas, sus emblemas, contrapuestos a la moderación de los generales que elige Eteocles para defender cada una de esas puertas. El coro, en un momento hacia el final, se divide en 2 semicoros. Uno que acompañará a Antígona a enterrar a su hermano Polinices fuera de la ciudad, contraviniendo las leyes de la misma, ya que había muerto atacando a la autoridad. Por otro lado, su otra hermana, Ismena, acompañará el cortejo fúnebre del rey legítimo, podríamos decir, Eteocles.